A ver, entonces, continuamos. Como habíamos dicho, la fórmula para calcular el peso atómico promedio es esta de aquí, ¿no? Peso atómico promedio es eh, el producto, ¿no? De los A, ¿no? A1 con A1, A2 con A2, A3 con A3, y lo va sumando hasta AN con A sub N, ¿no? Entre la suma de los pesos, ¿no? Que son A sub 1 más A sub 2 más A sub N. ¿Quiénes son los A mayúsculos? Los A sub 1, los A sub 2 hasta A sub N. Son los números de masa de los isótopos. Por ejemplo, si tengo los tres isótopos, el hidrógeno, tengo que ver cuál es su número de masa, pues, ¿no? ¿Sí? A ver, y los A sub 1, A sub 2, A sub N minúscula es la abundancia natural de los isótopos. Ahora, recuerda que debo recordar, ¿no? Que A sub 1 más A sub 2 más A sub N debe ser igual a 100, ¿no? ¿Sí? En algunos textos, bueno, en algunos textos lo toman con porcentaje también, ¿cierto? Sí, eso vamos a ver más adelante, lo toman con porcentaje. Te dan el porcentaje, ¿no? O la abundancia. La abundancia te lo dan en porcentaje y tú tienes que sacar el número que, si es 5%, sacas pues el 5, ¿no? A uno vale 5, si es 20%, a 2 vale 20, ¿no? Y la suma, ¿sí? Y la suma de las abundancias debe darte el 100%, ¿no? ¿Sí? En valor numérico el 100, pues, ¿no? La suma de las abundancias. Y eso lo vamos a ver en los ejemplos. ¿Ya? A ver, algunas definiciones químicas. Tenemos, por ejemplo, el peso o masa atómica, ¿no? El peso o masa atómica, PA, ¿no? Está dado por PA. ¿Ya? Ahí tenemos una fórmula, ¿no? ¿Sí? Viene a ser el cociente, ¿no? El cociente del peso de un átomo, ¿no? Entre el átomo carbono 12, ¿no? O sea, viene a ser la doceava parte, ¿cierto? La doceava parte, ¿ya? Ahora, si lo pasas a gramos, si el peso del átomo carbono 12 es 2 por 10 a la menos 23 gramos, ¿no? Que son equivalencias ya. Entonces, en esta tabla, ¿qué vamos a ver? PA significa peso atómico, ¿no? ¿Sí? Ya, E significa el elemento, ¿no? El elemento. Solo que la tabla, bueno, la han hecho, bueno, a la derecha. Sí, a ver, apague su micro, por favor. Apague su micro. Está, Diana, a ver, vamos a silenciar. Ya, entonces, a ver, en esta tabla, en esta tablita, como te digo, ahí aparece, ¿sí? Está viendo, ¿no? Sí se ve, ¿no? Ahí aparece en lo que es el peso atómico, también se le llama masa atómica, ¿ya? Este es el elemento, sino que lo han puesto varias veces la misma columna, ¿no? A ver, tenemos el elemento, por ejemplo, el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, su peso atómico es 1, ¿sí? Ya, aquí vamos a ver, es 1. ¿Está bien? El carbono, ¿no? Su peso atómico es 12. Esto te lo tienes que, digamos así, aprendértelo, ¿no? Los principales sobre todo. Ya, del nitrógeno, su peso atómico es 12, ¿no? Ya, su peso atómico es 12, ¿cierto? Del oxígeno, su peso atómico es 16, ¿sí? Ya está, listo. Ya, ¿qué más? A ver, del oxígeno es 16. Estos tres son fundamentales, ¿ya? Después tenemos del sodio es 23, del magnesio 25, del aluminio 27 y los demás, ¿no? Elemento con la letra S 32, del fósforo, ¿no? 31, ¿no? Del calcio 40, del hierro 56. Aquí están sus valores, ¿no? Es una tabla que uno tiene que tenerlo, digamos, a la mano, ¿no? ¿Sí? Ya. Ahora, eh, el peso molecular, ¿no? Vamos a ver lo que es el peso molecular. Se representa con la letra M y una rayita en la parte superior, ¿no? A ver, el peso molecular,
Bueno, según el concepto que aparece ahí, en ese texto, en ese Word, dice que es el peso relativo promedio de un compuesto. O sea, tú vas a calcular referente a un compuesto, no a un solo elemento, sino a un compuesto, ¿cierto? Un compuesto de donde está formado por varios, ¿no? Entonces, y resulta de sumar sus pesos atómicos según sus cantidades, ¿no? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, si quiero hallar el peso molecular para mm, para de un compuesto, por ejemplo, ahí solamente aparece para dos elementos, ¿no? Un compuesto que tiene dos elementos nada más. Es como si multiplicaras, pues, ¿no? El valor de A por el peso atómico de X más el valor de B por el peso atómico de Y. ¿Está bien? Bueno, el peso atómico se saca de la tabla, ¿no? Se saca de la tabla. ¿Y qué cosa es el A y el B? ¿Alguien me puede decir qué cosa es el A y el B? Ese A minúscula y ese B minúscula. ¿Alguien sabe? ¿Qué cosa es el A y el B? A ver, si nadie sabe, lo vamos a analizar, pues, ¿no? ¿Sí? Bueno, no pinta este color. Vamos a ver si pinta. No, no pinta. Entonces, lo que está dentro del rectangulito viene a representar el peso molecular, ¿cierto? ¿Ya? Y como te dije, se calcula o se representa con la letra M. ¿Está bien? Listo. Eh, Como te dije, viene a ser el promedio de un compuesto, resulta de sumar los pesos atómicos según sus cantidades, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tomar un compuesto. Ahí dice hallar el peso molecular, no te lo dice escrito, pero estamos hallando el peso molecular del compuesto. Dice H2O, ¿no? Bueno, eso tiene su nombre, pues no es la fórmula del agua, pues, ¿no? Química del agua, ¿cierto? Ese 2, ¿qué significa? Para empezar, está formado este compuesto por dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno, ¿cierto? ¿Sí? Dos. Ya, ahí aparece H y aparece O. Ahora, en cantidad de moléculas, ¿no? En cantidad de moléculas, el hidrógeno ahí aparece con su subíndice 2. Quiere decir que tiene que haber dos moléculas de hidrógeno, ¿no? Dos moléculas de hidrógeno. Y la letra O, cuando no aparece el número en la parte inferior, se sobreentiende que es uno, ¿no? Una molécula de oxígeno, o sea, de hidrógeno hay dos, cuentas dos. Imagínate que sean dos esferitas, dos circulitos, y de oxígeno uno. En total habría tres, pues, ¿no? Ya, ahora yo quiero hallar su peso molecular, ¿cierto? Entonces simplemente aplicamos la fórmula que está acá, ¿no? ¿Quién hace el papel? Aquí al costado voy a colocar, ¿ya? ¿Quién hace el papel de A? A ver, el papel de A lo hace el número 2, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? 2. Y el papel de B, lo hace el número 1, ¿no? ¿Sí? Si aplico la fórmula que está acá para hallar el peso molecular, habría que multiplicar el número de moléculas, ¿sí? Del primer elemento, ¿no? ¿Sí? En el primer elemento hay dos hidrógenos, ¿no? Entonces, tú sabes que el peso atómico del hidrógeno, ¿cuál es? Aquí está en la tablita. Ahí está. La de color amarillo, ¿no? ¿Cuál es? 1, ¿no? 1, ¿cierto? Sí, entonces, pero como hay dos moléculas, tengo que multiplicar, pues 2 por 1, más, tengo que agregar ahora el otro elemento que interviene en la fórmula, ¿no? En la fórmula del agua aparece pues el oxígeno, ¿cierto? ¿Cuántas moléculas hay? ¿Cuánto vale B? 1, ¿no? 1, muy bien. Y lo multiplico por el peso atómico ¿de quién? Del oxígeno, que es el segundo pues elemento, ¿no? Que interviene. ¿Cuál es el peso atómico del oxígeno? Aquí está de color amarillo, 16, ¿no? Por eso esa tabla es importante, ¿no? A ver, ¿ya? Entonces sería 2 por 1, 2 por 1 más 1 por 16, ¿cierto? 2 por 1 más 1 por 16. A ver, entonces efectuamos, a ver, calculadora científica, profesor. Bueno, en este caso no es muy complicado, ¿no? 2 por 1 sería 2, más 1 por 16 sería 16. 2 más 16, 18, ¿no? Entonces la unidad sería unidad de masa atómica, ¿cierto?
unidades de masa atómica, el peso molecular. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No hay, ¿no? A ver, eso es para la fórmula del agua, ¿no? Listo, a ver. Entonces, ahí se pueden ver varios ejemplos, ¿no? A ver, ahí tenemos el peso molecular de la siguiente fórmula, ¿no? H2SO4, ¿no? ¿Sí? H2SO4, ¿ya? Entonces ahí de igual manera, ¿no? Vamos a calcular ahora para cuántos sería, a ver, para cuánto sería, a ver, cuántos elementos simples intervienen en esa fórmula, a ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos elementos simples? El H, ¿no? Que es el hidrógeno, ¿cierto? A ver, entonces, nos fijamos del H, ¿cuál es su, su peso atómico, ¿no? Arriba en la tabla está, pues, ¿no? ¿Cuánto vale? 1, ¿no? Eso es lo que tenemos que reemplazar ahí, ¿sí? Para el elemento que lleva la letra S, 32, ¿cierto? ¿Sí? Ahí está la tabla. Aquí de amarillo vamos colocando. Ahí, 32. Ahora, para la letra O, ¿no? El oxígeno, su peso es 16, ¿no? Hay que utilizar esos valores, ¿ya? Pero hay que saber cuánto vale A y cuánto vale B, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? A ver. A vale cuánto. A vale. ¿Cuántas moléculas de hidrógeno hay? 2, ¿no? 2. A ver. B. ¿Cuántas moléculas del elemento S hay? Una, ¿no? El elemento O sería C, ¿no? ¿Cuántas moléculas hay? 4, ¿no? A ver, este osito nos está... ahora sí, ya podemos ver bien. Entonces, A vale 2, B vale 1, C vale 4. Esos son los, digamos así, como si fueran los pesos que vamos a multiplicar ahora por el peso atómico de cada elemento, ¿no? A ver, entonces aquí colocamos, sería 2 por el peso atómico de quién? El hidrógeno, ¿no? ¿Sí? El hidrógeno. Ahí está. Estoy aplicando la fórmula que está ahí, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más? Más, ¿sí? Más quién, a ver. Más quién. Sería 1 por multiplicado por el peso atómico de quién? Del segundo elemento, ¿no? S. Ahora, ¿qué más dice, profesor? Más, ¿cierto? El siguiente coeficiente sería 4, ¿no? 4, porque hay 4 de O, ¿no? 4 de O, ¿cierto? Sería 4 por el peso atómico. Aquí si quiere le pones el aspa, ¿ya? Si no, no hay problema. No hay problema, ¿ya? Ese punto, bueno, ese 4 indica que está multiplicando el peso atómico, ¿no? ¿De quién? 4 veces el peso atómico de quién? Del tercer elemento, O, ¿no? De O, ¿sí? De O. ¿Está bien? Y ese es igual a cuánto, a ver, multiplicas 2 por cuánto es el peso atómico del hidrógeno. Te vas a la tabla y cuánto debe ser, a ver, es el más fácil de todos, ¿cierto? ¿Cuánto vale? Ahí está la tabla, de amarillo, 1, ¿no? 1, 1 más, ¿quién? A ver, 1 por el peso atómico del elemento S, ¿no? ¿Cuál sería? A ver, sería 32, ¿cierto? Ahí está de amarillo, 32, 32, 32. Más, siguiente sería 4, 4 por el peso atómico de quién, a ver, 4 por el peso atómico de quién, 4 por el peso atómico de quién, a ver,
del siguiente, que era del O, ¿no? Del O. ¿Cuánto es el peso atómico del O? Búscalo ahí en la tabla. ¿Cuánto es el de amarillo, no? 16, ¿no? ¿Sí? Este resultado va a representar la atomicidad, ¿ya? La atomicidad. A ver, entonces sería ¿cuánto? 16, ¿no? 16. Ya está. 16. Listo. ¿Y esto es igual a cuánto? A ver. Eh, bueno, en este caso es el O. Vamos a ponerle el O, ¿ya? Se me ha borrado, creo. A ver, O. A ver, sería 2 por... Se va a borrar los datos. A ver, 2 por el peso del hidrógeno, que es 1, más 1 por el peso de quién, elemento ese que vale 32, ¿no? ¿Sí? 32, ahí está. Más 4 por el elemento del O, ¿no? ¿Cuánto vale su peso? 16, ¿no? Se mueve esto de aquí. A ver. Se borra. Bueno, ya. Veamos la silla. Y este es igual aquí, a ver. Haces el resultado, ¿no? Sería 2 por 1, 2, 32 por 1, 32, sería 34 más 4 por 16, 64, ¿no? Sumas cuánto, 64 más 34, 98. ¿Sí? O sea que todo eso valdría 98. Ahora, profe, ¿de dónde sale ese 1, ese 32, ese 16? Lo que está arriba, pues, ¿no? Aquí el de amarillo. El peso del hidrógeno, 1, ¿cierto? El peso del hidrógeno, 1, ¿cierto? Ahí está, el peso del hidrógeno es 1. ¿Qué más? El de amarillo, peso de hidrógeno es 1. ¿Sí? Ahí se ve. Ahora, el otro peso, el peso del S, ¿cuánto es? 32, ahí está, ¿no? 32, ¿sí? 32. ¿Y el peso de quién? Del tercero, que es el O, ¿no? ¿Cuánto vale el de amarillo en la tabla? Ya está listo, 16. Efectuando, 2 por 1, 2, 31 por 2, 32, 4 por 16, 64. La suma, 98. ¿Sí? ¿Una pregunta está ahí? Ninguna, ¿no? ¿Sí? Listo, a ver. A ver, aquí, bueno, el, el M raya, ¿no? ¿Qué cosa es el M raya? Aquí está, peso molecular. Ahí está la fórmula, ¿ya? No la voy a borrar. El O2, ¿cuánto sería? A ver, del O2. ¿Sí? Entonces, bueno, como hay un solo elemento, pues sería ahí dice que hay dos átomos, ¿no? Sería 2 por, ¿2 por quién? 2 por el peso atómico de quién, a ver. 2 por el peso atómico de quién. De O. De O, ¿no? ¿Cuánto es el peso atómico de O? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? A ver, ¿te acuerdas? A ver, son potencias de 2, creo. 16. Ahí está, ¿no? 16. Claro, ahí sería 2 por 16, ¿no? 2 por 16, ya. Este es de O. Sería igual a 2 por 16 y saldría 32, ¿no? Listo. 32 unidades, ¿no? Unidades de masa atómica, incluso le llaman, ¿no? Unidad. A ver, unidad de masa atómica, ¿ya? Unidad, masa, según lo que está en este texto, unidad de masa atómica, ¿ya? Aquí también igual. Unidad de masa atómica. Ah, bueno, pues sí, ¿cuánto vale si quieres ver cuánto vale bueno, el A valía pues ¿no? ¿Cuánto valía? 2, ¿no? Valía 2, ¿ya? Listo. Veamos otro ejemplo. A calcular el peso molecular del siguiente compuesto, ¿no? C12, H22 o 11, ¿no?
De igual manera, entonces ya podemos irlo haciendo de frente, ¿no? ¿Sí? Entonces sería 12 por el peso, ¿no? Para allá el peso de quién, del carbono, ¿cierto? ¿Y el peso del carbono cuánto es? ¿Alguien se acuerda? ¿Está por acá? Peso del carbono, ¿cuánto es? 12, ¿no? Aquí está, el de amarillito. Vamos a sombrear aquí. El peso del carbono sale 12. ¿Está bien? Entonces vamos a usar aquí 2 por 12, o 12 por 12, perdón. 12 por 12. Vamos más el hidrógeno, ¿no? ¿Cuánto era del hidrógeno? ¿Cuánto era lo que utilizamos esa cantidad? ¿Alguien se acuerda? Nadie se acuerda. Es el más fácil de todos. Sería 1. 22 por 1, muy bien. Más 11. ¿Y cuánto era del oxígeno? ¿Cuánto era el oxígeno? ¿Alguien se acuerda? 16. 16. Así tienen buena memoria, entonces sería 16, ¿no? Ahí está arriba, en las anteriores, 16. Bueno, y efectúas, ya ver, calculadora científica. Bueno, en química siempre se hace uso de... bueno, esto es fácil, pero ahí con valores decimales. Calculadora científica se puede usar también, ¿no? Y se puede conseguir una científica mejor para el examen. O su celular en todo caso, ¿no? Sería 12 por 12 más 22 por 1, que es 22 más 11 por 16. ¿Cuánto sale el resultado? Lo operas tú, ¿no? ¿Cuánto sale? 144 más 22 más 11 por 16, que saldría, si no me equivoco, sale 176, ¿no? Ya, y tú lo sumas, tienes 100 y 100 son 200, 270, 310, 300, 330, más o menos 300. ¿Cuándo sale? 340 más 2, 342. Unidad de masa atómica, ¿no? Unidad de masa atómica, ¿no? Listo. Y así puedes seguir hallando los demás. Por ejemplo, el siguiente compuesto, vamos a hallarlo. Ya de frente, ¿no? Me piden la M raya, que significa peso molecular, ¿sí? Peso molecular. Algunos le llaman masa molecular, ¿no? Algunos textos también utilizan eso de masa molecular. Y se representa con la letra M con una raya en la parte superior. A ver, C2H5O y luego H. Son 4, ¿ya? Son 4. Son 4. En ese caso, a ver cómo saldría, a ver. ¿Cómo es en ese caso? Ahí hay un detalle, ¿no? En realidad son 3 elementos, pero el H se está repitiendo, ¿no? ¿Sí? Se está repitiendo. Entonces, a ver, ¿cuántas sumas vas a hacer? A ver, ¿cuántas sumas vas a hacer? ¿Mm? ¿Cuántas sumas vas a hacer? ¿Alguien puede decir cuántas sumas vas a hacer? ¿Nadie? A ver, ¿cómo sería? A ver, sería el carbono. ¿Sería cuánto? 2 por el carbono. Sería 2 por 12, ¿no? Ajá, el carbono sale cuánto? 12 Sí, 2 por 12. más Más 5 5 por 1. por 1 más 1 por Ahí. 1 por cuánto. ¿Mm? 1, ¿no? El oxígeno, ¿cuánto era? 16. 6, muy bien. Más 1. 1 del hidrógeno. Ya listo. Y luego trabajan y sacan el resultado, ¿está bien? El resto es sumar, Ah, más 24, lo vas sumando, pues, ¿no? 29 más 1, 30. Algo de 46 sale, ¿no? El resto es operar nada más, ya. Ya, si me equivoco, usted lo corrige. Unidad de masa atómica.
Ya. Ahora vamos a ver el siguiente concepto, a ver, átomo-gramo, ¿no? Otra unidad, átomo-gramo. Mira su símbolo es A, T, un guión y una G. A, T, un guión y una G. A ver, según lo que dice ahí, el átomo-gramo de un elemento es su peso atómico, pero expresado en gramos. Su peso atómico, a ver, vamos a ver. De antes hemos visto un concepto, ¿no? A ver, este era peso molecular, ¿no? ¿Sí? Peso atómico, aquí está. Su peso atómico, pero expresado en gramos. ¿Está bien? En gramos. ¿Sí? Listo, a ver. Entonces, un átomo-gramo representa el peso atómico de un elemento. Un átomo-gramo de un elemento representa el peso atómico de dicho elemento, pero en gramos. ¿Sí? Por ejemplo, si hablo de un átomo-gramo del hidrógeno, si hablo de un átomo-gramo del hidrógeno, entonces, su peso atómico, ¿de quién? El hidrógeno. ¿Cuánto es su peso atómico del hidrógeno? ¿Cuánto es su peso atómico del hidrógeno? ¿Cuánto era? El más fácil de todos. 1. 1, ¿no? Pero la unidad va a ser gramos, ¿cierto? Por ejemplo, si hablo de un átomo gramo del carbono, me voy al peso atómico del carbono, ¿no? A ver, ¿cuánto es el peso atómico del carbono? Ahí está. 12, ¿no? 12. Pero debe estar en gramos, ¿cierto? En gramos. Le pones 12 gramos. Del siguiente elemento, del S, ¿no? ¿Cuánto era? 32, ¿no? Pero como dice átomo-gramo, un átomo-gramo debe ser 32 gramos. ¿Está bien? Ahora, ¿qué representa el átomo-gramo, no? En sí, ¿qué representa? Viene a ser la masa de un mol de átomos, ¿no? La masa de un mol de átomos. Un mol de átomos viene a ser 6,022 por 10 a la 23. Acuérdate siempre de esa cantidad. 6,022 por 10 a la 23 átomos de un elemento, el cual equivale a la masa atómica del elemento expresada en gramos. O sea, lo estamos convirtiendo a gramos, ¿ya? ¿Está bien? Lo estamos convirtiendo a gramos, ¿sí? A ver. Siguiente. Mol gramo, ¿no? Mol gramo. No es mola, no, sino mol gramo. MOLG, ¿no? Ya, es el proceso molecular de una sustancia expresada en gramos. Bueno, en realidad el mol viene a ser lo siguiente, ¿no? Ese mol significa molécula, ¿ya? Una molécula gramo es molécula gramo, ¿sí? Así es su nombre, molécula gramo. ¿Ya? Es el proceso molecular de una sustancia expresado pero en gramos. La unidad va a ser gramos siempre, ¿está bien? Pero ¿qué representa? Ahí el MC, ahí dice proceso, ¿no? Pero ¿qué cosa es el M con raya? ¿Qué cosa es el M con raya? Ahí está su nombre, ¿no? Peso molecular, ¿no? Ahí debe ser peso, no es proceso. Es el peso. Peso tampoco, es el peso. Es el peso molecular de una sustancia expresado en gramos. O sea, tomas una sustancia, toma su peso, pero le pones el símbolo de gramos. Eso se llama molécula gramo. ¿Está bien? Son conceptos que en química se tienen en cuenta, ¿no? A ver, por ejemplo, una molécula gramo del H2, ¿no? Sería ¿cuánto? A ver, ¿cuánto sería? El H2. Hay dos moléculas de hidrógeno, ¿no? Había que multiplicar, ¿no? 2 por 1, ¿cuánto es? 2 por 1, 2. Mira, una molécula gramo de H2, ¿tú qué haces? Calcula su qué? Su peso molecular, ¿no? Calcula su peso molecular y lo pones el símbolo de gramo, nada más es todo. ¿Sí? Entonces aquí voy a hacer los cálculos al costado, ¿ya? ¿Recuerdas cómo calculabas el M raya? Voy a cortar, a ver, ¿cómo calculabas el M raya? A ver, sería 2 porque hay dos moléculas, por
El, el M raya, ¿cuánto es el M raya del hidrógeno? 1, ¿no? 2 por 1, 2, ¿cierto? Entonces sería 2, pero en gramos, ¿no? A ver, del H2O, ¿no? ¿Cuál es la molécula gramo? ¿Cuál sería la molécula gramo del H2O? Igualito, pues, ¿no? Dos moléculas de hidrógeno, 2 por... ¿Cuánto sería entonces la masa molecular o el peso molecular para el hidrógeno? 1, ¿no? 6. ¿No? Claro, 2 por 1 más una molécula del oxígeno, ¿no? 1 por, ¿cuánto era del oxígeno? ¿Su masa o su peso? 16, ¿sí? 16, ¿cierto? 16, la tableta que vimos arriba. A ver, 2 por 1, 2, más 16, 18, ¿cierto? O sea que es el M raya, pero expresado en qué? En gramos, pues, ¿no? 18 gramos, ¿sí? Y a ver, del H2S, a ver, ¿cuánto sale del H2S? ¿Cómo sería? A ver, 2 por, ¿cuánto vale del hidrógeno? ¿Cuánto era su masa o su peso molecular? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era del hidrógeno? Es el más fácil de todos. 1 más 1, coeficiente 1 por, hay una molécula de S. A ver, ¿cuál era la masa molecular del S? ¿Cuál era la masa molecular del S? 32. Ah, si se acuerdan, muy bien, 32. 2 por 1, 2 más 32, 34, ¿no? Listo. 34, pero en gramos, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ay, ¿no? Listo. A ver, número átomo gramo, ¿no? Número átomo gramo, ATG, ¿no? ATG. Número átomo gramo, ATG. ¿Ya? A ver. Número átomo gramo, ATG. Número átomo gramo es igual a dividir el peso entre el peso atómico, ¿no? Ese es el concepto número átomo gramo o número de átomos de gramo de un compuesto, ¿no? Esta fórmula es importante, dividir el peso, dividir el peso entre el peso atómico, ¿ya? Dividir el peso entre el peso atómico. Listo. Es un cociente. W significa peso y PA significa peso atómico, ¿no? Peso atómico. Listo. Vamos a determinar un ejemplo, ¿ya? ¿Sí? Vamos a determinar un ejemplo. A ver. Determinar el número de átomos gramo contenidos de 64 gramos de oxígeno, ¿no? Número de átomos gramos. Ahora, como dice número, no va a salir, pues, con unidad. Número es una cantidad, ¿no? Quiere decir que al hacer la división, ¿qué va a pasar? Se va a cancelar la unidad, ¿cierto? ¿Cuántos átomos gramo hay? Pues 5, 10, 20, 30, ¿no? Es un número, no, es adimensional, no tiene dimensión, no tiene unidad. Entonces, al dividir el peso entre el peso atómico, se cancela la unidad, deben ser del mismo tipo, ¿no? Por ejemplo, determinar el número de átomos gramos contenido 64 gramos de oxígeno, ¿no? ¿Está bien? ¿Cuál es el peso del oxígeno? A ver, 64 gramos, ¿sí? Porque ahí me están diciendo, contenido 64 gramos de oxígeno. Ahí está el dato, 64 gramos. Ahora, el concepto de peso atómico, habíamos visto que su valor se habla ya establecido, ¿no? Teníamos una tablita arriba, ¿cierto? ¿Cuánto era para el oxígeno? ¿Cuánto era para el oxígeno? Revisa la tabla, mira. Ahí está, el de color amarillo. ¿Cuánto era para el Ok. oxígeno? 16, ¿no? Su peso atómico es 16. ¿Está bien? Ya, 16. 16, aquí está. 16 gramos. Entonces, ahí se cancela la unidad y te queda 4, ¿no? Al dividir te quedaría 4. ¿Y alguna pregunta? No hay, ¿no? Entonces, repito, 64 entre el PA vale 16, pues, ¿no? Gramos. A ver, número de moles. Número de moles, ¿ya?
mol viene a ser la unidad que indica la cantidad de sustancia, ¿no? La cual contiene 6,022 por 10 a la 23 unidades estructurales de sustancia. ¿Qué cosa es la mol? La mol es la unidad básica de la cantidad de la sustancia. ¿Según qué? Según nuestro sistema internacional, pues, ¿no? O sea, un mol equivale a 6,022 por 10 a la 23 unidades, ¿ya? Entonces, para hallar el número de moles, se divide el peso entre el peso molecular, ¿no? En un compuesto, ¿no? Aquí vamos a colocar una equivalencia, ¿ya? Como hablamos de número de moles, vamos a ver esta equivalencia. Un mol son unidades. Un mol equivale a quién, a ver, equivale a 6,022. Acuérdate de este número siempre, 6,022. Lo vamos a trabajar en los problemas también. Por, si quieres aspa, no hay problema. Por, o punto, como quieras, por 10 elevado a la 23, ¿no? Ese exponente es positivo por si acaso, ¿no? No es negativo. Es positivo. 23 por 10 a la 23, ¿qué unidades, no? Unidad. ¿Está bien? Ya. Ahora, eso te lo aprendes, ¿no? ¿Sí? Pero también cuando se habla del número de Avogadro, ¿sí? Justamente esa cantidad pues es el número de Avogadro, ¿ya? Aquí lo vamos a poner. Ese numerito bien extraño. Mira, es como si fuera 6 unidades, algo por ahí, multiplicado por 10 a la 23. O sea que le aumentas ¿cuántos ceros? 23 ceros, ¿no? O sea, sale una cantidad pues muy, muy grande, ¿no? Sí, sale una cantidad muy grande, ¿cierto? Ya. A ver, entonces, el número de Avogadro, ¿no? Es NO. A ver, ahora actualmente lo representa con otra letra, ¿no? Pero esta constante, el nombre no cambia. Lo que cambia es la letra, ¿ya? Número de Avogadro se llama. En honor a sus descubridores, ¿no? Avogadro. Esto es una constante y ese número es igual a justo lo que está arriba, ¿no? 6,022 por 10 a la 23, ¿no? ¿Sí? Listo. ¿Ya? Ahora, el número de Avogadro es igual a n sub 0, ¿ya? Esto le llaman así, ¿no? N mayúscula n sub 0. En otros textos aparecen con otro símbolo, ¿ya? Como te digo, hay otra simbología también. N sub 0. O sea que cuando veas un n sub 0 es el número de Avogadro. Están hablando del número de Avogadro. Que, o sea, son equivalencias nada más entre unidades y otras unidades que le van colocando nombres a las unidades. ¿Sí? Entonces el número de Avogadro es una constante que viene a ser 6,022 por 10 a la 23 unidades. Y se representa con el símbolo n sub 0. ¿Está bien? Listo. Entonces la cantidad de moles, el número de moles que es n, se calcula dividiendo ¿qué cosa? Con esta formulita, ¿no? Dividiendo, ¿quién? A ver, ¿quién divides? Divides el peso entre el peso molecular, ¿no? ¿De quién? De una sustancia, pues, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo, ¿ya? Vamos a ver. A ver, determinar en la sustancia llamado H2S, esa sustancia, tú sabes que a la sustancia le ponen nombres, ¿no? De acuerdo si es un ácido, si es un óxido, ¿no? Eso no hemos visto, ¿no? Pero por cuestiones de tiempo, pero si alcanza tiempo vamos a ver el tema de óxidos, ácidos, ¿no? Lo dejo como trabajo, ¿no? Espero que hayan leído. Entonces, hay compuestos que se forman, pues, la oxidación se puede formar con un metal, ¿no? El oxígeno con un metal o con un no metal. Entonces, aquí hay